Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, queridos Radio Escucha. Como ven, Marcia no está moderando este domingo el programa. Les habla Manolo Cos, conductor designado de este espacio que se transmite por Radio Isla todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y que también puede conectar a través de la red de internet en la plataforma de www.radioisla.tv y por Facebook Live desde la página de Radio Isla. Desde esa página también puede dejar sus comentarios que van corriendo durante el programa, o sea que puede publicarlos durante la emisión del programa. Desde esta página web también puede acceder a la grabación de programas anteriores de Voz Alternativa presionando la pestaña que dice Podcast y buscando el programa que le interesa. En el día de hoy me acompañan la doctora Palmira Ríos. Buenos días, Palmira. Saludos a todos. Tenemos aquí un feedback, si el técnico nos ayuda. El profesor y querido amigo doctor Carlos Severino Valdés. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, presente. Gracias. Y el compañero profesor y coordinador general de Vamos, Concertación Ciudadana, el compañero Justo Méndez Aramburu. Buenos días, Justito. Muy buenos días. En la mañana de hoy nos proponemos conversar sobre una pregunta que quienes han visto la promoción en las redes sociales, se ha hecho una pregunta que muchos y muchos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, y es: ¿resolver el estatus descoloniza Puerto Rico? Así como pregunta, resolver si el asunto, los problemas de Puerto Rico se atienden, coloniales de Puerto Rico se atienden a través de la solución del estatus. Esa es la forma eso es equivalente a descolonizar a Puerto Rico. Esa es la pregunta que, aunque parezca medio perogrullo, ¿verdad?, complicada o contestada inmediatamente, no es tan sencilla como aparenta, pues nos lleva a conversar sobre cómo desbrozar los efectos de más de medio siglo de colonialismo, son más de 5 siglos de colonialismo, y las implicaciones sociales y psicológicas del colonialismo, ¿verdad? La semana que recién concluye tuvo como eje noticioso el llamado asunto del estatus, o el debate sobre la situación colonial de Puerto Rico, cuando fue discutida en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas una resolución que reiteraba la vigencia de la ley internacional que proscribe el colonialismo y reconoce el derecho a la autodeterminación e independencia de Puerto Rico. En primer lugar, quisiera conocer sus impresiones sobre el debate de este año de la ONU. Mucha gente ha comentado, o muchos comentaristas han comentado, porque así ha sido, cuestionando la validez, ¿no?, y la pertinencia de llevar esta discusión al Comité de Descolonización todos los años. Y en primer lugar me gustaría empezar por ahí. ¿Es pertinente? ¿Qué beneficio para la descolonización de Puerto Rico tiene que se apruebe esta resolución anualmente en el Comité de Descolonización? Carlos, para empezar por allá. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir con relación a lo que pasó esta semana y su conexión histórica, ¿verdad? Hay que comenzar diciendo que brevemente, para que la gente que esté escuchando, yo no creo que se enseñe esa historia, que es una historia importante, que es la historia de la descolonización. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué hay en el mundo descolonización? ¿Verdad? A partir de 1945, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, hay un consenso entre las entonces naciones que conformaron las Naciones Unidas, que eran, tú me corriges, Manolo, escasamente 50, poco más de 50 países, porque la gran mayoría, ¿verdad?, de países que hoy conforman las Naciones Unidas eran colonias, ¿verdad?
Correcto. ¿Por qué hubo el consenso de que había que desmantelar el imperialismo, colonialismo en el mundo? Porque, bueno, el consenso en ese momento, incluyendo todos los países que conformaban la joven, la naciente Naciones Unidas, era que el imperialismo, la posesión de la soberanía de países, era algo indigno, nocivo, era algo maltratante para los pueblos del mundo y que había que, como una tarea indispensable para las jóvenes Naciones Unidas, promover el desmantelamiento del sistema imperial en el mundo, que aparte de lo que ya he dicho, además, también había otro consenso que era claramente que había sido responsable directo, al menos, de las dos grandes guerras mundiales. Las dos grandes guerras mundiales del siglo XX se dan precisamente por competencia rapaz, por dominio imperial en el mundo, y llevó al mundo al borde de la destrucción casi total, muchas muertes, millones de personas muertas en ese saldo, ¿no? Así que, dicho eso, es importante que la gente conozca esa historia, que no se enseña, ¿no? Esa es la historia de que en 1945 se comienza entonces la gesta de descolonización en el mundo y las Naciones Unidas lo adopta como algo prioritario en su Carta de Naciones Unidas, que se constituye a su vez en lo que es el derecho vigente internacional, que explica entonces el carácter de lo que es una colonia y cómo una colonia debe advenir a su soberanía y a su autodeterminación, ¿verdad? Yo creo que esa historia es importante, insisto nuevamente, que la gente lo conozca. Luego de eso, pues en Puerto Rico sabemos, para hacer el cuento, no extenderme mucho, porque hay mucho que cubrir, pero yo quería comenzar diciendo eso. En Puerto Rico, Puerto Rico se incluye como una colonia, ¿no? Porque tenía todas las características hasta que en 1953, con el tema de la aprobación del Estado Libre Asociado y todo ese tipo de cosas, pues hay lo que yo llamo, y ya algunos historiadores también comienzan a llamar, una falsa representación. Una falsa representación en Naciones Unidas que logra sacar a Puerto Rico de la lista de colonias, aduciendo que ya el problema colonial de Puerto Rico se había resuelto, ¿verdad? Y eso pues crea toda una situación donde algunos grupos minoritarios nunca entendieron que eso fue así, la gran mayoría, ¿verdad?, entendieron que sí, que en efecto fue así, y eso dominó mucho el debate, hasta que hemos llegado a un momento en el cual creo yo que en este momento ya muy poca gente se aventura a decir que Puerto Rico no es una colonia. Estoy hablando de todos los partidos políticos en Puerto Rico, incluyendo los estadistas. Hablan que Puerto Rico es una colonia. Entonces ahí hay una contradicción que debemos también discutir y que va precisamente a lo que pasó esta semana en Naciones Unidas. ¿Cuál es la contradicción? Que a partir de 53, con la falsa representación que se hizo en las Naciones Unidas y que se logró sacar a Puerto Rico, porque eso, ¿verdad?, fue también, muchos imperios resistieron el desmantelamiento del sistema imperial, ¿no? Hicieron sus trucos para mantenerlo por mucho tiempo, y se crea la idea de que Puerto Rico entonces vive una situación excepcional, que Puerto Rico es una colonia, decíamos, excepcional, y ahí yo creo que también justo ese proceso, y aquí también está justo, ¿verdad? Justo por ese proceso se crea la idea que ha permeado el debate político puertorriqueño por décadas, de que aquí hay un problema de estatus, de que Puerto Rico tiene un problema de estatus. ¿Por qué se habla que Puerto Rico tiene un problema de estatus? Se habla de que tiene un problema de estatus porque se entiende que el problema se resolvió en el 53. Entonces claro, ya no es un problema colonial, es un problema de estatus. Por eso es que todas estas décadas, tanto el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista... ¿Y cuándo se empieza a usar ese término? Yo no, fíjate, eso es algo que hay que investigar. Eso es algo que hay que investigar. ¿Cuándo se instala eso de que Puerto Rico tiene un problema de estatus? Sí. No lo sé. Pero lo que sí es cierto, Manuel, da un tufito a muñozismo, ¿verdad? Sí, yo creo que por ahí, quizás con el plebiscito del 67, ¿no? Sí. Quizás por ahí. Pero lo importante que se debe decir es que siempre supimos que, ¿verdad?, mucha gente supo y lo tildó de falso, pero ahora no hay forma de decir que no es falso, porque el propio sistema imperial estadounidense se ha pronunciado en múltiples ocasiones en los últimos 10 años. En todas las instancias de poder. En la judicatura, en su más alto foro,
en el Congreso y otras instancias se han manifestado de que Puerto Rico está bajo el poder plenipotenciario del Congreso, lo que significa que Puerto Rico es una colonia clásica. Así que ahí se desmantela la idea de que Puerto Rico es una colonia excepcional, ¿verdad? Y como una colonia excepcional, yo creo que aquí hemos estado en los últimos 40, 50, 60 años buscando soluciones excepcionales, fuera de lo que es la normativa y el derecho internacional. Y eso ha dañado mucho el debate y ha creado fanatismo, ha creado bandos y malos entendidos. Lo que pasó esta semana, yo creo que todavía, a pesar de todo lo que hemos visto y de los nuevos entendidos que hay, de que esa realidad no es correcta, de que Puerto Rico es una colonia clásica, realmente todavía hay sectores que insisten en soluciones excepcionales. ¿Qué es una solución excepcional? Bueno, que Puerto Rico tiene que resolver el problema de estatus, ¿verdad? Y no a través de las Naciones Unidas. La vigencia de las Naciones Unidas es que precisamente ahora más que nunca, Puerto Rico es una colonia clásica y dicha por los propios americanos. Si es una colonia clásica, pues Puerto Rico debe inscribirse en su proceso de descolonización en lo que establecen las normas vigentes y que ha aplicado a todos los países que se han descolonizado. ¿Verdad? Eso es lo que debo decirte con respecto a lo que inicialmente lo que pasó ahora. Almira. Yo me molesta que la discusión del caso de Puerto Rico en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización esta semana, aquí se enfocaran en el showcito de Quiquito sí. Meléndez y no en toda la discusión y la documentación que allí se presenta. Un poco añadiendo a lo que mencionó Carlos Severino antes, cuando se crea las Naciones Unidas, una tercera parte de la población del mundo estaba en condición colonial. Por eso ese es un tema fundamental para las Naciones Unidas, la descolonización. Y también se van aprobando resoluciones para trazar una hoja de ruta para su abolición. La 15-14-15, donde ya se identifican que ese es el objetivo, la descolonización, no estatus como hablamos aquí en Puerto Rico. En la 1541, también del mismo año, donde se identifican cuáles son los estatus, las condiciones políticas de descolonización. Pero el elemento fundamental es que es la autodeterminación de ese pueblo. Ese pueblo puede decidir y tiene el derecho a decidir cuál va a ser la forma política en que se va a organizar, que puede ser, y reconoce tres entonces: independencia, la libre asociación y la integración. Y posteriormente lo amplía, ya en 1970, a cualquier decisión que haga ese pueblo libremente, autónomamente, para poder decidir su futuro. Así que realmente es una decisión del pueblo. En el caso de Puerto Rico, yo creo que solamente la represión contra el movimiento independentista nos permite cuestionar si esa decisión del 52 fue libremente. No obstante, se aprueba y ya en el 53, una carta que deberíamos leer, de no solamente del gobierno de Estados Unidos, pero la carta de Muñoz Marín acompañando a esa carta es quizás la que más ilustra de esa mentalidad colonial que acompañó todo este proceso, ¿no? Así que este es un poco el trasfondo histórico. En esta reunión de la semana pasada, para mí es importante resaltar el amplio apoyo que tuvo la resolución de Puerto Rico. O sea, todo el chisme de Quiquito y compañía fue Cuba. Pero además de Cuba estaba la CELAC, que es la Asociación de Países de Estados de América Latina, y estaban los no alineados, eso es un montón de países, más los países del Caribe, que están por otro proceso también de descolonización que debemos discutir más tarde, también estaban apoyando esta resolución. Así que la resolución de Puerto Rico goza de mucho apoyo y nosotros tenemos que darle seguimiento a todo eso. También que existen muchas oportunidades para Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico sí lo quisiera, sí lo reclamara, de poder tener una mayor participación en Naciones Unidas y seguir adelantando y garantizar este proceso. Ahora, como aparece en el documento y en la resolución que finalmente se aprueba por este comité, ahí hacen relación de todas estas formas en que Estados Unidos está ejerciendo un poder sobre Puerto Rico que viola la normativa de Naciones Unidas.
la ley promesa, inclusive ellos van más atrás, van hasta incluyen el caso de Vieques, el caso de Oscar Collazo, y hacen toda una relación histórica de todo eso, ¿no? Así que está toda esa documentación ahí para demostrar que Puerto Rico continúa estando bajo una sujeción en un territorio no autónomo. Eso de colonia clásica yo creo que es parte del discurso y la narrativa local. Yo no lo he visto en ningún documento en Naciones Unidas. Pero todavía nos queda el llevar... de la no clásica, que era la excepcionalidad. Ha sido es un discurso aquí. No, son discursos es un criollismo. Igual que la cuestión del estatus. Yo tuve la oportunidad de visitar a Guam, que es un territorio norteamericano, también en el Pacífico, uno de los 11 territorios que todavía quedan, perdón, de los 17, que todavía quedan en la lista. Y ahí hay una comisión de descolonización, hay un museo de descolonización, ahí nadie habla de estatus. Ahí me tomó días darme cuenta de que era otro acercamiento, muy diferente al nuestro, ¿no? Así que porque el objetivo es crear esas condiciones para poder ejercer su derecho a la autodeterminación y decidir cuál es el estatus. Así que nosotros nos hemos enredado en esta discusión de que si estadistas, independentistas, que si los populares ya lo sacaron de esta discusión y están peleando por volver a la misma, ¿no? Pero ciertamente esto es parte de la narrativa nuestra que hace difícil adelantar en el proceso de descolonización, que tiene una dimensión política inicial y porque luego tiene unas dimensiones sociales, culturales, de cómo se mantiene la identidad de esa nación, que es parte que es reconocida por Naciones Unidas como un derecho. Y también algo que te interesará, Justito, repetidamente en los informes de los territorios hacen referencia a si están adelantando con respecto a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque en todo de Naciones Unidas, porque el colonialismo se considera como un obstáculo al desarrollo social, económico y cultural de los pueblos. Así que el colonialismo viola en muchísimas formas los derechos de los pueblos, no solamente la cuestión política como aquí se ha visto. Así que realmente es una discusión importante. Yo sugiero, porque entiendo que debemos llevarla a otros foros de Naciones Unidas, porque para que llegue a la Asamblea General tiene que ir subiendo por muchos espacios. Llevarlo a todas las conferencias. Nosotros llevamos el caso de Vieques a la conferencia de Durban. Y hasta los americanos estaban volviendo locos porque no estaban preparados para discutir ahí el caso de Vieques. Llevarlo a todas las conferencias, a los diferentes foros y elevar el tema del colonialismo persiste, que Naciones Unidas está en su 4ª década contra el colonialismo y que lo que han dicho muchos países, esta debe ser la última década de lucha contra el colonialismo. Tenemos que acabarlo, ¿no? Y nosotros planteamos, no se va a terminar mientras Puerto Rico continúe en un estatus colonial. Así que ese es un discurso que debemos llevar. Justito. Producto de lo que los compañeros y la compañera Carlos y Palmira nos comparten ese análisis. En Puerto Rico entonces se ha tratado de establecer, se ha entendido que por lo tanto el tema colonial o de estatus de Puerto Rico, donde hay que tratarlo en el Congreso de los Estados Unidos y no en la Organización de las Naciones Unidas. Y así se ha dicho repetidamente, sobre todo por los sectores que no quieren resolver la situación. Y creo que yo le he escuchado a Severino varias veces de este tema sobre el imperio resolviendo el problema colonial de la colonia, pero si no es un problema meramente de estatus, entonces el Congreso no es el lugar donde nosotros tenemos que ir a resolverlo, es en los foros internacionales, es en la Organización de las Naciones Unidas, y aunque sean 41 resoluciones y demasiada gente, incluyendo en los sectores progresistas, entiendan que es intrascendente, si es el espacio que tenemos abierto en la Organización de las Naciones Unidas, tenemos que cultivarlo, tenemos que mantenerlo, tenemos que cultivarlo y trabajar hacia ganar, como dice Palmira, otros espacios dentro de la Organización de las Naciones Unidas y otros foros internacionales que realmente atienden el tema del colonialismo. O sea que lo que pasó esta semana
aunque sea pues la resolución número 41, y hay gente que trata eso con desdén, es un foro internacional donde realmente tenemos que mantenerlo, y yo soy del entendido, seguir luchándolo hasta volver a la Asamblea General. La Asamblea General todavía no ha, o sea, para que los radioescuchas entiendan, ¿no? Que la ONU se divide en divisiones, en comités, en comisiones, y que atienden aspectos muy particulares y también muy generales, ¿no? Los asuntos sobre el colonialismo, porque hay que recordar siempre que el colonialismo está prescrito, o sea, eso está proscrito, debo decir, lo que no prescribe, está proscrito, es ilegal. Es ilegal. En el derecho internacional es ilegal mantener, sostener y avivar una colonia. No hay discusión sobre eso. De manera que quien está ejerciendo un poder de manera ilegal es el poder colonial. Por eso es que Estados Unidos se retira, intenta y logra retirar a Puerto Rico de la lista de países que aún no alcanzan la independencia ni han ejercido su soberanía. Regresar a esa lista debería ser también otra meta, ¿no? O mantener vivo el debate sobre la ilegalidad del colonialismo en Puerto Rico, porque ya esa parte de que es una situación colonial, yo creo que ya no se debate en Puerto Rico. Unos dirán que están satisfechos con la colonia, ¿verdad? Porque hay gente que vive contenta con la colonia y no aspira a transformar esto. Hay otros que quieren acabar con el colonialismo, y lo mencionan como tal, pero son desde una perspectiva que acabaría con la nación puertorriqueña, o sea, desnacionalizar Puerto Rico para convertirte en otra cosa, que sería la anexión a la integración por esa vía, ¿no? Y el derecho soberano a la independencia, que es un derecho que, como yo le he planteado anteriormente, o como se plantea en la resolución propiamente, es inalienable. Inalienable quiere decir que uno no puede renunciar a él. Uno nace con ese derecho y muere con él. No puede ni negarlo, ni rechazarlo, ni decir yo no tengo derecho, porque es un derecho con el cual se nace. Las naciones nacen con ese derecho y le asiste, lo use o no lo use, como son tantos derechos, ¿verdad? Que uno lo ejerce o no lo ejerce, pero no desaparece. Entonces, me parece a mí que el consenso sería en este panel que es importante que se debatan los asuntos coloniales donde la humanidad ha buscado el espacio, no ha conformado el espacio, que es el de Naciones Unidas y la unidad especializada en debatir esos asuntos que es el Comité de Descolonización. Ahora, volviendo entonces a la pregunta... ¿Puedo abundar a algo que tú dijiste que es importante? No? Yo creo que hay que recalcar algo que tú dijiste, que no se entiende bien en Puerto Rico, porque obviamente esto no se enseña en el país. La gente tiene unas ideas silvestres sobre eso, y el debate político en los últimos 60 años no ha abonado en nada a crear conciencia verdadera de lo que es. La gente tiende entonces a reaccionar, cuando tú dices lo que acabas de decir de inalienable, la gente dice, pero ¿cómo puede ser una cosa inalienable cuando la mayoría de la gente quiere eso? Pues eso es un asunto, aparte de complejo, que no lo vamos a discutir ahora porque eso sería un programa en sí mismo. Hay que decir a la gente, en la historia ha habido varios ejemplos de derechos inalienables. Uno de ellos es el derecho a la libertad con respecto a las personas esclavizadas en el mundo. En ningún caso a las personas esclavizadas se les puede preguntar, ¿tú quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? No hay derecho a ser esclavo. No hay derecho a ser esclavo. O sea, no es una cosa que se le pregunta ni que se someta a votación. Simplemente se le otorga la libertad. Y siempre, en Estados Unidos fue así, en todas partes fue así. Simplemente se abolió la esclavitud sin preguntarle a los esclavos, porque se entiende que es una condición indigna, igual que el colonialismo, ¿no? Entonces la gente pues
avivado entonces en la misma mitología, la confusión del debate de estatus, la gente está creída de que esto es un asunto de votación, ¿verdad? Y no es un asunto de votación, ¿no? Necesariamente eso en particular, ¿no? Déjame hacer un luego punto. puede haber otras votaciones, sí, pero el derecho inalienable es de esa manera. Independientemente de lo que se vote. Claro, ahora bien, entonces la gente pregunta, ¿y qué pasa con los compañeros estadistas? Que yo creo que, como tú acabas de decir, déjame añadir también, estratégicamente le convendría a los estadistas, si lo analizan bien, que Puerto Rico esté en la lista de colonia. Claro. Los estadistas deberían ser los primeros que deben estar apoyando el que Puerto Rico se incluya en la lista de colonias de las Naciones Unidas. Pero lo que quiero decir es que, además de eso, el tema crucial aquí con la gente es que ¿qué pasa con los estadistas? Bueno, ¿qué pasa con los estadistas? Un país soberano tiene el derecho a pedir ser Estado, ¿verdad? La República, la gente no conoce, como no se conoce mucho esta historia, la República Dominicana, no recuerdo cuándo fue, pidió a través de su Congreso, le pidió al Congreso de Estados Unidos que se convirtiera en Estado. La República Dominicana, mucho antes de Puerto Rico, soñar, ¿verdad? Estar en esto. Como en 1915. Sí. En un momento dado le solicitó al Congreso de Estados Unidos la inclusión de la República Dominicana como Estado. El Congreso lo rechazó de plano, ¿verdad? Que eso es otra cosa, que eso es su derecho hacerlo. Pero lo hizo, porque lo hizo como país soberano, y eso es su derecho. Por tanto, lo que no hay derecho es a pensar, ¿verdad? Y eso no le gusta a mucha gente, porque están acostumbrados al debate, ¿verdad? Del estatus. Es que hay que reconocer que la estadidad no es una fórmula descolonizadora en sí misma. O sea, no hay un derecho a uno transitar desde la colonia directamente a la estadidad sin que de por medio haya un ejercicio de soberanía, una decisión propia, una decisión de las puertorriqueños y los puertorriqueños a ese sentido desde la condición de soberanía, ¿verdad? Y ese es el problema que está aquí envuelto, y eso es lo que nos lleva también a malos entendidos. Palmira, tú ibas a comentar algo. No, yo quería afinar un poco de que nuevamente como el caso de Quiquito Meléndez también desvió la atención del mismo discurso de Omar Marrero, el secretario de Estado, que estaba planteando realmente reconociendo todos estos principios y la ventaja de que eso como debería aplicar a Puerto Rico. Pero eso no fue cubierto por los medios ni nadie, me estuvo interesante. Pero ciertamente de que cuando uno mira la aplicación de la resolución 1541 para ver si el ejercicio de un pueblo bajo condición colonial fue realmente de libre determinación, porque lo que es determinante para saber si es un ejercicio legítimo es que fue libremente determinado por la mayoría de ese pueblo. Está el caso de Rhodesia. Y quiero traerlo porque es un caso donde los blancos de Rhodesia declararon la independencia. Vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer la pausa para no interrumpir el pensamiento, porque me parece que es un ejemplo importante, ¿no? Y que la gente lo conozca. Así que nos detenemos aquí, hacemos la pausa y regresamos en breve con Voz Alternativa. De regreso al programa Voz Alternativa, hoy les habla Manolo Cosa en sustitución de la compañera Marcia Rivera, quien es la conductora principal y de plantilla del programa. Nos encontramos hoy conversando con los doctores Palmira Ríos y Carlos Severino y el profesor Justo Méndez Aramburu. La pregunta que nos sirvió de motivo para establecer el tema que discutimos es si resolviendo el estatus se descoloniza a Puerto Rico. Hemos conversado sobre lo acontecido la semana pasada, la importancia de que se discutiera el asunto colonial de Puerto Rico en el sitio que la humanidad le ha provisto a los estados para discutir este asunto, que es un tema que
que ha sido resuelto y hay resoluciones no solamente de Puerto Rico, sino del colonialismo como fenómeno está proscrito, es ilegal. El colonialismo es un asunto que es un proceso, un fenómeno que es ilegal y ha sido ilegalizado por las estructuras que se ha provisto la ciudadanía mundial, que es de momento la Organización de Naciones Unidas. Palmira iba a comentar el caso de Rodesia. Rodesia es lo que es un país surafricano, o sea, está al sur de Sudáfrica. ¿Cómo? Sí, Ahora es Zimbabue. En esa época se declaró la independencia por parte de la minoría blanca, respaldada también por las minorías blancas que gobernaban Sudáfrica. ¿Y qué pasó? Se independiza los blancos, la minoría blanca declara la independencia de Rodesia, que es Zimbabue, pero ellos le llamaban Rodesia, como era una colonia británica, se deciden independizarse de la Gran Bretaña y adoptar el nombre de Rodesia y el mundo, ¿cómo reaccionó a eso? Le quería traer un ejemplo de que estas condiciones políticas por sí solas no representan un ejercicio de autodeterminación de un pueblo. Y el caso de esta declaración de independencia de Rodesia, donde la población blanca minoritaria quería evitar la integración de toda esa región donde ellos mismos reconocían iban a quedar en minoría, iban a estar impedidos de imponer su poder en ese territorio y declaran la independencia de Inglaterra, del Reino Unido. Esa independencia no fue reconocida por las Naciones Unidas ni los países, porque era violatoria de los procesos de autodeterminación de los pueblos. Así que la independencia por sí sola no es tampoco una garantía, tiene que ser un ejercicio de autodeterminación de los pueblos. También están los casos de unos territorios donde hubieron elecciones, pero no llegaron a una mayoría de 80% a favor de ese estatus que se estaba proponiendo. Así que estas elecciones que se llevan aquí tampoco satisfacen esos criterios de que se ha habido un ejercicio, una determinación, como dijeron sí repetidamente en las Naciones Unidas, que el pueblo puertorriqueño votó por la estadidad. Pues tampoco satisface ese criterio donde la mayoría del pueblo de Puerto Rico ya se expresó libremente. O sea, ninguno de esos criterios se están cumpliendo en el caso nuestro. Así que ciertamente hay unas normas que se han utilizado exitosamente en el caso de Rodesia. Eventualmente la presión internacional llevó a que se reconocía la independencia de Zimbabue, con entonces su pueblo, mayoría, ejerciendo el poder. Tienen ahora el reto de la descolonización en las modalidades sociales, culturales, etcétera, ¿no? Pero ciertamente la independencia en sí sola, impuesta por una minoría, no constituye un ejercicio legítimo de autodeterminación. Y hay que saber que lo que al final es que ese pueblo bajo condición colonial está ejerciendo libremente, sin represión, sin todo tipo de abuso y exceso, está ejerciendo ese derecho a decidir su futuro y cómo va a estar organizado política, social y culturalmente. Así que ese es el criterio que se está utilizando históricamente y vemos que en los diferentes estatus ha sido el caso. En el caso nuestro, lo que afirmó Muñoz en la Carta de las Naciones Unidas fue que aquí se hizo eso. Y esa carta la debería leer todo el mundo para ver cómo realmente se les representó a la comunidad internacional lo que aquí ocurrió. Sí tenemos una constitución de avanzada en ese momento, pero ciertamente el proceso no fue. Pero digo, le voy a ceder esa. En la última década, y eso es lo que aparece repetidamente en los documentos, la evidencia de que los Estados Unidos están ejerciendo un poder colonial sobre Puerto Rico está en las decisiones del Tribunal Supremo, cuando dice, y el término es las cláusulas territoriales, que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de. O sea, ese es el principio colonial clásico. Pues nosotros pertenecemos a Estados Unidos, no somos parte de Estados Unidos. Donde se impone promesa
Para el que no ha leído esa ley, que es lo más triste y doloroso de hacer, dice claramente lo más colonial, que por eso mismo, porque dice, cuando hay una diferencia entre el gobernador y la Junta, va a prevalecer la Junta. En el próximo capítulo, cuando hay una diferencia entre la legislatura, yo añado electa, y la Junta, va a prevalecer la Junta. O sea, eso es claramente estipulando que esta es una colonia, ¿no? Así que es en base a eso. Todo es reafirmando el estatus subordinado colonial de Puerto Rico. Así que realmente es algo que ya Estados Unidos no le esconde. Hasta la secretividad también, que se apoyó también. Bueno, el caso del Centro de Periodismo Investigativo. ¿No? O sea, todas las elecciones están basadas en ese principio de la colonialidad de Puerto Rico, ¿no? Así que, y eso es lo que está citando el documento, de que ya no hay, ahora es, y creo que la pregunta que tenemos que hacer no es si se va a informar, o sea, ¿cuál es la ruta? Si volvemos a la lista de territorios, ¿es Estados Unidos que va a estar informando o somos nosotros? O sea, como en la modalidad de los llamados shadow reports, que son reportes, informes alternativos. Y quizás debemos plantearnos empezar a someter informes alternativos sobre la situación colonial de Puerto Rico y someterlos a diferentes foros, ¿no? Para que vaya subiendo el caso nuestro y vaya colándose, ¿no? Para todos los espacios. Tenemos que ir a CARICOM, a CELAC, seguir yendo a todos los espacios. Inclusive hay muchos grupos en Estados Unidos que estaban, y de hecho fueron allí algunos allí a hablar, que están apoyando la descolonización de Puerto Rico. Justo en Vamos, la organización que coordina Justito y de la cual pertenecemos en distintas instancias los que estamos aquí, se plantea también que el protagonismo del pueblo del pueblo de Puerto Rico en ese proceso de descolonización. O sea, porque también es un elemento que ha estado ausente un poco de los debates, de los grandes debates sobre el colonialismo en Puerto Rico, la ausencia de estructuras populares, de base del país, del pueblo, de participar en estas discusiones. Yo creo que un poco se ha aislado, ¿verdad?, a sectores, ¿no? Aludiendo a unos tecnicismos y una cosa como lejana de la realidad de la gente, clasismo, ¿no? Sí, y entonces, por ejemplo, Vamos plantea que para lograr la descolonización, estoy leyendo su documento, en primer lugar debemos reclamar y ejercer nuestro derecho a la autodeterminación y la soberanía, que son reconocidos internacionalmente como derechos inalienables, es decir, no nos los pueden quitar y a los que tampoco podemos renunciar porque nacemos y morimos con ellos. Vamos entonces plantea que el proceso descolonizador sea uno sostenible, exitoso y que debe ser protagonizado por el pueblo y sus bases organizadas. Amplíate un poco más ahí, Justo. Porque la situación es que si lo que entendemos es que tenemos un problema de estatus que se puede resolver en referéndums y eso implica la descolonización, y ha habido proyectos de ley para la descolonización de Puerto Rico que lo que proponen es un referéndum de estatus desde la mentalidad colonizada de Puerto Rico. Las opciones que nos vamos a plantear pues están encercadas. Tienen su límite. Tienen su límite, porque el tema entonces no es si nos corresponde, según el entendido mundial, la descolonización, sino cómo se afectan los fondos federales, cómo se afectan X y Y cosas que son residuales respecto al verdadero problema. Por eso en Vamos planteamos que el ejercicio protagónico tiene que ser del pueblo de Puerto Rico, lo cual requiere previamente un proceso educativo, formativo, descolonizador, que no podemos delegarle a nadie. Nosotros no podemos delegar en el Congreso de los Estados Unidos ni en ningún otro lugar el que se nos provea ese proceso descolonizador. Tiene que ser a través de acciones descolonizadoras, donde Vamos las identifica en aquellas acciones que construyen soberanía.
Yo, igual que ustedes, pues venimos de una lucha independentista de más de medio siglo, donde el pueblo nos preguntó demasiadas veces, ¿y si Puerto Rico llega a la independencia, de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Pues nosotros en Vamos entendemos, nosotras y nosotros en Vamos entendemos que primero hay que hacer esos actos que construyen esa soberanía, esa seguridad como mecanismo descolonizador, específicamente producir nuestro alimento. Nosotros tenemos que promover la agricultura en Puerto Rico, y no es promoverla porque en Puerto Rico se están multiplicando continuamente los proyectos agrícolas con prácticas ecológicas, la agroecología, sino nosotros ayudar a visibilizar toda esa agricultura que se hace todos los días en Puerto Rico, pero buscar también articulación entre todos los esfuerzos porque son bastante dispersos. En segundo lugar, desarrollar economía basada en esa agricultura y muchos otros esfuerzos desde las bases comunitarias que se realizan en Puerto Rico. Para contestar aquellas dos preguntas: ¿qué vamos a comer? Lo que sembremos y cosechemos. ¿De qué vamos a vivir? De la economía que desarrollemos. Y el tercer elemento, y esto es parte del modelo de transformación que vamos a proponer para Puerto Rico, es educación liberadora, educación descolonizadora que nos enseñe que si somos capaces de producir nuestro alimento y desarrollar nuestra economía, aunque sea incipientemente y a menor escala y demás, somos capaces entonces realmente de desarrollar a Puerto Rico, porque es que al imperio no le interesa desarrollar a Puerto Rico, al imperio le interesa explotar a Puerto Rico. Esa es la lógica. Sí, sí. Esa es la lógica. Para eso es que existe, ¿no? Esa es la lógica de la colonia. Por eso es que en 1945 las Naciones Unidas lo proscribió a desmantelar el sistema imperial colonialista, por eso mismo, ¿verdad? Entonces, el modelo de transformación que Vamos propone plantea que una vez entendamos que somos capaces de producir nuestro alimento y desarrollar nuestra economía, por ende somos capaces de desarrollar nuestro país, vamos en el cuarto elemento al proceso de transformación de las comunidades desde las mismas comunidades, y a generar también proyectos de salud desde la comunidad a través de la asociación que se ha ido creando de Asociación Comunitaria de Servicios de Salud, y la formación política de liderazgo comunitario para que acceda a los gobiernos inicialmente municipales y eventualmente al país, en un proceso de construcción de soberanía, para que la gente entienda que lo que hacemos todos los días, porque en Puerto Rico todos los días, me acuerdo cuando trataron de ilegalizar la venta de pique casero. No sabe. Sí, en Puerto Rico se trató de ilegalizar, duró como el intento duró como 2 días. Esos son de esos legisladores que están aburridos y les dicen, Y se que, le ocurre cada cosa. Buscando rating. y que es ilegal ya no vender curar y destilar curar y vender el pitorro. No, el pique de ese que se venden en las carreteras de los campos en Puerto Rico. El que a mí me fascina. Bueno, Eso por lo menos yo soy fanático. Y que todas esas cosas que en Puerto Rico se hacen, que en Puerto Rico somos mantenidas y mantenidos. Mira, las ayudas esas, supuestas ayudas esas económicas que se dan, no dan para vivir. No dan para vivir. Entonces en Puerto Rico la gente coge las ayudas y se las busca fuera de la economía formal. Y toda esa es un montón de actividad que nuestra gente tiene que entender. Caramba, si nosotros lo estamos haciendo. La cosa es entenderlo, organizarlo para entender nuestra capacidad de construir nuestra soberanía. Ese es un proceso descolonizador que debe avanzar para entonces entrar en el debate, como hicimos en Vieques, que debido a la muerte de David Sanes fue la gota que colmó la copa, y Vieques y Puerto Rico y todas las fuerzas aliadas en el mundo decidimos, pues aquí no se tira un tiro más, y no se tiró, y la Marina se fue.
ese es el proceso y llegará esa gota que colma la copa en Puerto Rico para que el pueblo decida su descolonización. Eso fue un ejercicio de descolonización. Absolutamente. Sí. Un ejercicio soberano. Un ejercicio soberano, no, aquí no van a tirar, que después no lo seguimos y no hicimos lo demás. Pero hubo una decisión soberana de este pueblo de que no querían a Ricky Rosselló en la fortaleza. Y yo todas las noches a las 11 decía, cuando empezaban los gases lacrimógenos y empezaba la agresión, cuando se terminaban los derechos constitucionales a esa hora, y los muchachos no se quitaban. Y se replegaban y regresaban, y se replegaban y regresaban. Un acto soberano de que este señor tiene que salir de la fortaleza. Que no hubo las consecuencias que hubiéramos querido, pero lo que tenemos es que prepararnos, educarnos, formarnos, para que cuando el pueblo decida no queremos más colonia, entonces pueda hacer un proceso de construcción de sostenibilidad. Pero la descolonización tiene que ser un ejercicio de la gente colonizada, no puede ser del colonizador. Ese es el planteamiento de Bauman. Palmira. También déjame añadir a este proceso que está narrando justo aquí, de que para poder diseñar un modelo e implementar un modelo de desarrollo en Puerto Rico, que tiene que ser inclusivo y sostenible, porque esos son los objetivos globales en estos momentos. No es que sea un modelo que discrimine contra algunos sectores y deje fuera a muchos. Hoy en día hay muchas alternativas de pertenecer a diferentes bloques, a diferentes agrupaciones internacionales, que en este momento estamos impedidos de ser parte. Y de hecho terminamos siendo afectados gravemente porque se están dando esos cambios, esas transformaciones, y nosotros nos quedamos fuera. Ni Estados Unidos nos considera cuando toma la decisión y no podemos integrarnos a esos bloques. Así que realmente son muchas las alternativas que tendríamos a nuestra disposición para promover un desarrollo sostenible e inclusivo en Puerto Rico, que en este momento bajo el estatus colonial no lo podemos ejercer. Así que realmente, como dice la Declaración 1514-15, el colonialismo impide el desarrollo económico y social de los pueblos, y lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. O sea, porque lo que estamos sufriendo en Puerto Rico son las consecuencias de ese modelo de desarrollo. Este lío que tenemos con Luma y el no tener electricidad, porque no es que no tenemos electricidad confiable, ese es un problema generalizado. La inflación, todos estos son problemas que Puerto Rico no puede controlar. O sea, nos tienen maniatados. El colonialismo, el poder colonial, no responde a los intereses del pueblo de Puerto Rico. Así que más allá de cualquier cuestión ideológica, o una narrativa, es que estamos viviendo las consecuencias de este modelo que impide el desarrollo de Puerto Rico y está fomentando la inmigración y la sustitución de población en Puerto Rico, que ya ha pasado en otros territorios. Así que realmente el reto es muy grave y hace cada vez más evidente la necesidad urgente de atender este problema. Carlos, ¿tú querías comentar eso? Sí, yo quería comentar a propósito de lo que ustedes han estado diciendo, nuevamente recurrir a algunos datos históricos para entender cuál ha sido el deterioro de la condición de vida en Puerto Rico. Realmente en los Estados Unidos se vivió un periodo de tiempo que se le llama el periodo de gloria de la economía estadounidense. El periodo de gloria donde fue tan fuerte el desarrollo de la economía estadounidense y su crecimiento que se fijaron algunos eslogans sociológicos, como se comenzó a llamar el país de las posibilidades ilimitadas, el sueño americano. Ese periodo de tiempo está delimitado y fue desde 1948 aproximadamente hasta 1973. Eso fue un periodo de crecimiento fabuloso, un rendimiento de capital increíble. Había tanto dinero que había para invertir en Puerto Rico, y el fenómeno de bienestar en Puerto Rico que fue consustancial al ELA, al surgimiento del ELA, se benefició mucho de esa expansión y de esas posibilidades ilimitadas que tenía los Estados Unidos. Y aquí vivimos ese sueño. Lo vivimos, bueno, sueño no, una realidad
que fue real, y Puerto Rico se convirtió en una vitrina y se convirtió en un ejemplo y verdaderamente se sacó muchísima gente de la pobreza. Eso es innegable. O sea, negar eso es imposible, y qué bien, pero el problema es que eso se acabó en 1973. ¿Por qué se acabó? Con el tema de la OPEP, crisis del petróleo. A partir de eso, la economía estadounidense y en consecuencia la economía puertorriqueña jamás volvió a recuperarse como era. En particular, como dicen los economistas, ¿verdad? Yo no soy economista, pero los economistas tienden a decir que las cosas que cuando a Estados Unidos le da un catarro, aquí le da una pulmonía. Aquí hemos visto continuamente cómo el embate de ese deterioro económico ha afectado gravemente a Puerto Rico desde el 73 mismo, que hemos estado crisis en los 80, en los 90, un deterioro. Yo creo que la última vez que Puerto Rico gozó de algo de bienestar fue en el momento de la gobernación del presidente Clinton, que hubo un gran superávit en Estados Unidos, un crecimiento por unos años, que era el gobierno de Rosselló, que logró hacer todo lo que logró hacer el Rosselló, lo hizo porque había de repente unas condiciones económicas favorables momentáneas. Pero cuando uno ve desde 1973 hasta llegar a este momento, ha sido un declive continuo de la economía puertorriqueña y no hemos llegado al final. Importante que cuando se habla de descolonización se habla se toquen estos temas, claro, porque son factores que determinan el curso de realmente cómo va la descolonización de Puerto Rico. El hundimiento de la economía hunde a la gente, y al hundir la gente se crea más dependencia. La dependencia no es otra cosa que colonialismo más puro, ¿no? Es donde se priva a la gente no solamente de tener la oportunidad de crecer como ciudadanos y ciudadanas, sino también se le hace sentir de que no tiene las posibilidades internas, ¿verdad?, endógenas, de desarrollarse. Y un comentario aritmético. Le cortan es como cortarle la ala a un pajarito, ¿no? Le corta la ala y después le dice no puedes volar. Pues claro que no puede volar. Y un comentario aritmético, o sea, es a partir del 48 que se comienza a ver ese efecto de crecimiento. Quiere decir que llevábamos medio siglo en extrema pobreza, desde que Estados Unidos invadió a Puerto Rico, y es en el 73 que se cae, es otro medio siglo en decadencia económica. O sea, son 100 años. Entonces, ¿de qué nos ha servido a nosotros estar bajo el imperio americano si durante 100 de los 125 años hemos vivido? Solo 25 años fueron años. Habrá sido un espejismo. Sí. Pero déjame añadir a esto. Puerto Rico tiene la tasa de desigualdad más alta de los Estados Unidos. El otro día en la actividad, cuando vinieron este grupo de norteamericanos, yo estaba utilizando esas estadísticas. Ellos estaban en shock porque eran de Mississippi, el estado siempre que se representa como el más pobre, y de repente nosotros estamos muy por debajo a ellos. De hecho, sí, a nivel mundial, en las tasas, los índices de Gini, Puerto Rico es el sexto en el mundo. De hecho, todas las excolonias están en esos índices bien altos de desigualdad. Así que uno se pregunta, la pregunta de Justito es, ¿de qué nos ha servido el colonialismo si estamos cada vez peor? La desigualdad, la brecha entre los ricos y los pobres es cada vez más y está entre las peores del mundo. Así que el beneficio se está yendo a los bancos fuera del país, a un sector cada vez más pequeño, pero ciertamente no está beneficiando a las mayorías. Así que esto es un caso, una evidencia que las datos son producidas por el Bureau de Estadística de Estados Unidos, el censo, donde está ahí claramente las tasas de pobreza mucho más altas en Puerto Rico. Los pobres de Puerto Rico son los más pobres de Estados Unidos y reciben la proporción menor de todo el ingreso de que se genera en el país, más las tasas de desigualdad. Porque eso no vinieron a traer, vinieron a llevar. O sea que el colonialismo no está beneficiando, está creando una gran dependencia que va contrario al ejercicio de soberanía. Nuestros gobernantes quieren resolverlo todo con mayor fondos federales, lo que entonces permite o obliga al gobierno federal a dirigir directamente y gobernar directamente. Establece cuáles son las prioridades, cuáles van a ser los planes de trabajo, cuáles son
¿y las quién va- personas. ¿Y ahora cómo quién- se va a hacer? Ahora, ¿quién va a administrar No, el- pues ellos los deciden fondos? O sea, quién lo va a hacer y cómo ¿Y se va a cómo? hacer. Porque es su dinero, ¿no? Claro. Así que está quitando todo, cualquier reducto o sueño de una autonomía, lo está robando. Así que el colonialismo no ha abonado a crear ningún espacio de soberanía ni de determinación por parte del pueblo de Puerto Rico. En esta declaración o posición que ha publicado Vamos, se propone que sean las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades las que se organicen para establecer un mecanismo asambleario de pueblo que pueda concertar reclamos y poderes, transformaciones decoloniales y negociar una nueva relación con el gobierno de Estados Unidos y el mundo que las viabilice. ¿Puede ampliar sobre eso? Bueno, O sea, porque, perdóname, me imagino que esto es un poco la respuesta a otras alternativas que se han dado, de una asamblea constitucional de estatus, a otra asamblea de elección, a más referéndum, plebiscito. porque los partidos políticos han demostrado Incapacidad. o incapacidad o desinterés o en resolver siquiera el tema de estatus. Y entonces hemos creado esta consigna sé que soy un tanto injusto cuando lo llamo de ese modo, cuando hagamos la Asamblea Constitucional de Estatus vamos a resolver el problema. ¿Y cuántas décadas llevamos detrás de ese entendido, de ese planteamiento, para no ser tan cínico llamándolo consigna? Y entonces nuestra posición, Palmira hablaba de hacer unos shadow reports a la Organización de Naciones Unidas, de hacer unos reclamos, pero la situación es que no estamos organizados como colectivo del pueblo para tener el standing, el reconocimiento para ir a hacer esos planteamientos en los foros internacionales como una sola voz. Y en ese sentido, Vamos, entendemos que todos estos esfuerzos que se hacen, bueno, en Puerto Rico se hacen muchísimos esfuerzos por y para la descolonización desde cantidad de organizaciones sumamente valiosas que hay en Puerto Rico, pero cada quien en su propio esfuerzo, como una asamblea, como un congreso, como ha habido otros ejemplos en el mundo. Recuerdo cuando hablábamos de esta propuesta de una asamblea para la descolonización de Puerto Rico, no una asamblea que cree en la descolonización, es una asamblea para la descolonización de Puerto Rico. Carlos Severino traía el ejemplo del Congreso Nacional Africano y otros ejemplos que se han dado en el mundo, donde el pueblo entonces se organiza, todas sus organizaciones se juntan y la gente como tal para defender y para construir esa descolonización. Pero entiendo que tenemos que pausar. Pues vamos a hacer una pausa y seguimos con esta conversación. Les recordamos a los radios escuchas que a partir de las 12:30, eso es dentro de media hora, vamos a abrir los micrófonos para que recibir sus llamadas al 787, lo voy a decir ahora, me perdió, 787-292-1705, no, 1703 y 1704. 292-1703 y 1704 a partir de las 12:30. Preparen sus preguntas. Preparen sus preguntas y a los quienes están escribiendo en la página de Facebook de Radio Isla, le comento que hemos conversado sus comentarios, los estamos recibiendo, lo agradecemos mucho. Pausamos y regresamos en breve. De regreso al programa Voz Alternativa, les habla hoy Manolo Cosa en sustitución de la compañera Marcia Rivera. Me acompañan en la conversación este domingo el doctor Carlos Severino, la doctora Palmira Ríos y el profesor Justo Méndez Aramburu. Conversábamos sobre cómo el poder colonial no tiende a
descolonizar, sino su propósito en todo caso es profundizar la colonización. Y por lo tanto, el protagonista del proceso de descolonización no puede ser quien está ejerciendo ilegalmente el poder colonial. Pero entonces, ¿cómo nos organizamos? Hay muchos planteamientos, ¿no? Y cada vez algunos más creativos que otros, pero se ha manejado una asamblea constitucional de estatus, una asamblea ¿cómo se le llamaban originalmente? No era constitucional de estatus. Bueno, era una asamblea la asamblea constituyente. Hemos variado, y se han variado los intentos, yo creo que muchos de ellos legítimos y auténticos, de destrancar lo que se ha denominado como el asunto del estatus, que no es otra cosa que el colonialismo en Puerto Rico. ¿Cómo entonces se empieza a desfavorecer, ¿no? Todos estos mecanismos que se han planteado y de momento nos encontramos como que ninguno funciona? Y en sentido hay que replantearnos. Bueno, y perdona, y los partidos políticos, más o menos, casi todos menos el PNP, favorecen un mecanismo de ¿no? De hacer una elección, elegir un representante, sentarlo. Y no lo favorecen como entidad, pero algunos de sus miembros han participado históricamente de la propuesta de la Asamblea Constitucional de Estatus, pero hay que entonces replantearnos las propuestas y quienes han estado haciéndolas. Yo entiendo que hay un desfase entre la gente, el pueblo, que construye país todos los días, la gente que hace agricultura todos los días, que hacen economía social y solidaria todos los días en Puerto Rico, que hacen las luchas ambientales, no son quienes están en esa conversación de resolver el asunto del estatus de Puerto Rico. Entonces, son quienes hacen actividades descolonizadoras todos los días, pero no son parte de la conversación. Nuestra nuestra propuesta es que todas esas organizaciones nos juntemos a plantearnos el problema de la sostenibilidad de Puerto Rico, pero no desde esfuerzos individuales, desde esfuerzos separados, sino un gran colectivo, una gran conversación, no tiene que ser una organización, una gran conversación entre todos los esfuerzos que hacen, que construyen país todos los días, para plantearnos el problema colonial de Puerto Rico, separándolo de la discusión sobre el estatus y cómo nosotros articulamos los esfuerzos que construyen descolonización, que construyen soberanía en Puerto Rico, y nos organizamos para no pedir la soberanía, sino ejercer la soberanía, actuar de forma soberana, como lo hicimos en Vieques, como lo hicimos en Ricky Renuncia, y el estadounidense, el gobierno de Estados Unidos, un día reconocerá esa fuerza descolonizadora, no por la descolonización, sino descolonizadora en Puerto Rico, y tendrá que sentarse a conversar, si es que la conversación nos interesa en el momento. Quienes hacemos descolonización tenemos que juntarnos, articularnos en una propuesta, que es a la que le hemos llamado como convocatoria Asamblea de Pueblo para la descolonización de Puerto Rico. Por ahí es que va la propuesta. Mira, la descolonización es un proceso. Exacto. No es un fin. Es un proceso que permite a un pueblo ejercer su autodeterminación e ir desarrollándose en diferentes fases y áreas de su vida como pueblo. Por ende, no termina con llegar a un estatus, una situación política. Tiene que continuar desarrollándose
para poder ejercer y mantener esa capacidad de autodeterminación. Por eso es que se habla hoy en día de la descolonización o la decolonialidad, de cómo vamos también desmantelando, aún en repúblicas, en estados nacionales, desmantelando todas esas estructuras que creó el colonialismo. Por eso que va más allá de la cuestión política solamente, vamos más allá. De hecho, en estos momentos, como mencioné antes, creo, en el Caribe, que está parte de la comunidad inglesa, está en un proceso de descolonización política de segundo nivel, ¿no? Donde ya están moviéndose hacia no tener al monarca como el jefe de Estado. Así que son repúblicas, son miembros de Naciones Unidas, son miembros de todos los organismos, pero entienden que el proceso de descolonización no ha terminado. Igualmente... Y estos son nuestros vecinos principalmente. Esos son nuestros aliados más fuertes en estos momentos. No tenemos que cultivar esa alianza con CARICOM, con Barbados, con Trinidad y Tobago, con Guyana, con Antigua, con todos esos países que muchos de ellos están apoyando la resolución de Puerto Rico. Pero también tenemos que empezar a luchar con todas esas estructuras de desigualdad que creó la colonia desde España y continúan bajo Estados Unidos. O sea que no termina, la colonialidad no termina con un estatus político. La inclusión, el reconocimiento, todo eso son construcciones, estructuras de desigualdad que crea y sostiene la colonia. Y parte del proceso de descolonización es cómo vamos a superar eso, cómo vamos a desmantelarlo, cómo vamos a integrar a este pueblo, a todos los miembros de este pueblo en este proceso de construcción de una nación. Así que la decolonialidad, la descolonización tiene que continuar, aunque mañana levantemos la bandera y tengamos el himno y la fiesta y todo, este proceso tiene que continuar. Por eso es que el tema del colonialismo aparece en muchos documentos de otros campos de la discusión en Naciones Unidas. Yo participé hace 3 semanas en el foro permanente de Naciones Unidas contra el racismo y la discriminación racial. Y el tema del colonialismo estaba ahí, porque desde un inicio se vio que la discriminación racial es producto de la colonialidad. Así que realmente estos son procesos que están vinculados y tenemos que ver, y por eso la importancia de integrar a todas las comunidades, a todos los grupos, porque tenemos que ir desmantelando todos estos instrumentos de desigualdad y de exclusión y marginalidad que el colonialismo y el imperialismo ha creado en nuestro país. Me parece que es una descripción brillante de cuál es la situación no solamente de nuestro entorno isleño, sino de nuestro espacio caribeño e internacional. El colonialismo no es un asunto, no es un catarro que se nos ha pegado, es un problema colectivo, es un problema social, sistémico, que trae un sinnúmero de dificultades que hay que enfrentar ahora que somos una colonia clásica, como mencionaba Carlos. Cuando no queda duda. Sí, aquí que no, cuando no queda duda, cuando nos lo restregan diariamente en la cara, o cuando se pueda superar en parte estos problemas y sea menos visible, ¿no? La lucha contra esas desigualdades, contra todos esos legados coloniales que vamos a tener y que otra gente alrededor nuestro ya está abordando, ¿no? Buscando la manera de cómo superar. Carlos, querías decir algo. Yo creo que también hay que señalar que lo que estaba pasando en las economías de nuestros vecinos, que muchas veces se utilizaba para sumirnos en cierto terror, ¿no? de lo que era aventurarse a caminar los propios pasos, ¿no? Eso es necesario. Un país que se veía como un país empobrecido, sin ningún tipo de posibilidad, era la República Dominicana. Hoy en día la República Dominicana tiene una tasa sostenida de crecimiento increíble, incluso de las más altas, y por el momento las más altas de América Latina y el Caribe. Y yo creo que el país camina una ruta que si continúa en ese ritmo, posiblemente hay gente que piensa que la Dominicana puede llegar a un nivel de desarrollo significativo, sobre todo si trabajan con el tema que Palmira estaba diciendo, con el tema de la desigualdad, porque también República Dominicana es un país donde hay
altos índices de desigualdad y donde ha habido una gran riqueza que se ha producido. O sea, en Dominicana ha surgido una clase media que no existía, una clase media sólida, ¿verdad? Una clase media en crecimiento. Hay todas unas transformaciones sociológicas, sociopolíticas importantes en el país que eran insospechadas. Hace 25 años, 20 años era impensable de eso de República Dominicana. Y hoy en día no nos puede sorprender la idea de que en algún momento, porque esas cosas son cambiantes en el mundo, ¿no? De que lo que hemos visto antes de las yolas de allá para acá, uno no sabe nunca cuando, como dice la canción de Alberto Cortés, el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y uno no sabe cuándo nos toca a nosotros y no vamos bien realmente, ¿verdad? Si no nos espabilamos, no vamos bien. Así que hay que ver bien cómo muchos países hoy día están haciendo esfuerzos muy grandes y están prosperando. Y es la hora de volver, como hay una canción de Rita Indiana que habla de... la hora de volver. La hora de volver. De hecho, es interesante eso porque un estudio reciente que hicieron en Nueva York, la doctora Ramona, ¿tú la conoces? Es amiga tuya. Sí. Ramona Hernández, una gran investigadora en CUNY, en Nueva York, hizo sobre la población dominicana en Puerto Rico y estimó que la población dominicana en Puerto Rico se redujo en los últimos 10 años en un %, no recuerdo ahora el dato, significativo, 6-7% se redujo la población. Y además retrató que la población dominicana en este momento en Puerto Rico tiene índices de pobreza y desigualdad inferiores incluso que a los puertorriqueños más pobres, ¿no? Así que ya ni eso. Ya no es el sitio para ya ver. ni eso se sostiene, ¿no? Quizás lo que continúen aquí lo hacen ciertamente por el tema del dólar, ¿no? Porque el dólar sigue siendo, la moneda sigue siendo una moneda importante para el inmigrante porque por su valor de cambio, ¿no? Realmente, pero no porque tenga condiciones, los envíos y eso, no porque tenga realmente buenas condiciones, ¿no? Porque no las hay ni para ellos ni para muchos de nuestros compatriotas aquí en Puerto Rico en estos momentos, ¿no? Sí, y mucho de esa comunidad se ha ido, igual que le pasó a los cubanos en algún momento, que eran muchos aquí, se fueron yendo todos a los sitios donde se estaban más agrupaditos y con mejores condiciones. Tú sabes que tenemos Puerto Rico también sigue para allá, los dominicanos siguen para Nueva York. Tenemos un amigo que está medio achilenado, que vive medio en Chile, y nos contó que hubo un caso de que llamó a un handyman en Santiago de Chile. Y cuando se enteró de que era puertorriqueño, le dije, pero si yo vivo en Puerto Rico, mi esposa está allá, y resulta que era un dominicano que vivía en Puerto Rico. Hay una colonia grande dominicana se mudó en a Chile, Santiago, porque hay mejores condiciones de vida en Chile que en Puerto Rico, ¿no? Para los inmigrantes. Así que eso da una idea de por dónde vamos. Y realmente esa pantalla de esos 25 años que Puerto Rico era el país donde mejor se vivía, realmente la vitrina, no es la vitrina. El problema, el asunto. Y un dato importante, mi esposa es dominicana y participamos de la comunidad dominicana en Puerto Rico y hay un número importante de personas dominicanas en Puerto Rico regresando a la República Dominicana. Ya con mejores condiciones de vida que las que tenían cuando salieron de allá, que es un fenómeno importante, pero también cuando hablo con mis amigas y amigos dominicanos, también echaron raíces en Puerto Rico. Claro. Y entonces viven en lo mejor de sus dos mundos, porque el viaje es absolutamente frecuente. Bueno, yo voy 3 y 4 veces al año a República Dominicana con mi esposa y hay cantidad de familias que viven en Puerto Rico y viven allá. Pero déjame decirte eso que tú dices. No solamente son dominicanos los que se están yendo para República Dominicana. Yo conozco un montón creciente de puertorriqueños, empresarios, personas adiestradas que se están yendo a la República Dominicana a vivir. Eso también está ahí. Muchos retirados también. Muchos retirados, pero también muchos jóvenes, también en edad productiva, emprendedores que están invirtiendo en el sector de los negocios, que tienen ciertas habilidades financieras, administración de empresas. Es lo que pasa en las economías que están desarrollándose y que están creciendo. Que hay una demanda grande, hay unos desfases de empleo en esos países que Puerto Rico está supliendo. Mira, antes de cambiar de tema, quisiera transmitirle una pregunta
una petición que nos hace una radio escucha, que le gustaría que se comentaran si los resultados de las próximas elecciones redirigirán o impulsarán los esfuerzos de descolonización. ¿Cómo ustedes ven la cosa? ¿Hay fuerza? O sea, porque el ejercicio electoral es un ejercicio importante en Puerto Rico todavía, donde participa una buena cantidad de gente, es una gran encuesta, por así llamarlo, sin irnos a los... A mí eso me levanta una preocupación, sí. Y es que las propuestas siguen siendo sobre una asamblea constitucional de estatus, siguen siendo las propuestas que se hacen. Las demás avanzadas llegan hasta la asamblea constitucional de estatus. Y yo le temo mucho a una asamblea constitucional de estatus con una mayoría de personas sentadas en ella desde una mentalidad colonizada. Y que sea para... Una mentalidad de estatus. Y de estatus. Y que sea para preparar un paquete para ir a presentárselo a Washington, a ver qué Washington nos dice. Y no sé cuán descolonizador en la esencia de lo que es una colonia puede ser ese proceso. A mí por lo menos me levanta esa preocupación de si por la vía electoral, que entiendo que es fundamental en Puerto Rico, y yo estoy activo en una de las propuestas que se están haciendo, que es la de la Alianza de País, cuánto pueda encaminar hacia una descolonización, porque está centrada la conversación en el tema de estatus. Una convención para ser descolonizadora tiene que estar fundamentada en raíces descolonizadoras. Y en el derecho vigente. Quizás mirando el caso de Chile, podemos verlo como esa constituyente realmente refleja ese debate, esa lucha por incluir a todos los sectores de ese país. Y por eso lo difícil que ha sido revisar la Constitución, porque esas son luchas que son muy complicadas y difíciles, ¿no? En el caso de Puerto Rico, o sea, el proceso electoral, tenemos que hacer, nos guste o no, que son dos procesos electorales que van a incidir sobre el caso de Puerto Rico, ¿no? Está el nuestro, y ver por qué dirección va o cómo, y también Estados Unidos, que está en una ruta de cada vez de más derecha, que ya no sé cuándo va a parar eso, ¿no? Estados Unidos tiene una crisis política de marca mayor. Así que, ¿en qué dirección va eso? ¿Cómo va a incidir sobre la situación de Puerto Rico? Es algo cada vez más complicado, algo que tenemos que estar discutiendo, porque ciertamente con la dependencia nuestra, con mirar solamente hacia Estados Unidos y no construir lazos y relaciones con el resto del mundo, nos está atando a un país que está en total de crisis y declive. Así que cada vez más es más importante para nosotros y nosotras establecer y empezar a mirar en alternativas, porque lo que Estados Unidos está proponiendo, no digo ya nosotros, a sus propios nacionales, es una crisis mayor. Yo veo que ustedes recordarán que hubo un momento en esta historia del tema del estatus, ¿verdad? Hubo un momento que cuando los gobernantes no tenían mucho que decir, decía francamente, el estatus no está en issue. Esa es una frase famosa que yo creo que fue Hernández Colón. Yo creo que Muñoz antes. El estatus no está en issue, dejen eso, no está en issue. Y yo creo que ahora la forma más cómoda de salir de ese debate es decir, yo creo en la Asamblea Constitucional de Estatus, porque no tienes nada, cuando tú dices eso es que no tienes nada que decir, realmente, digo, con mucho respeto, pienso yo. Eso por un lado. Por otro lado, realmente, la cultura política puertorriqueña está fuertemente, decididamente establecida a partir del corto plazo. Es muy difícil que los legisladores, las legisladoras, ¿verdad? Muy buenos amigos y amigas que tengo por allí, pero realmente la cultura legislativa en Puerto Rico es esencialmente de corto plazo. Y cuando digo que es de corto plazo es que siempre está latente la reelección.
como fenómeno fundamental. Y esto, como ya dijo Palmira, y yo secundo, esto es un proceso que no es de corto plazo y no puede estar sujeto al vaivén del corto plazo. Por eso es que hay una contradicción fundamental entre resolver esto como proceso o resolverlo políticamente con los partidos que están entronizados en resolver las cosas inmediatas, ¿verdad? Y no se toman el tiempo para crear una dimensión de mediano plazo o de largo plazo donde hay un consenso político entre todos los partidos de que hay cosas que no son de corto plazo, ¿verdad? Yo no veo eso. Entonces, la contestación a la amiga que nos pregunta, yo creo que pues, no tengo grandes esperanzas en eso, y por eso es que, como dijo Justo, pienso que eso hay que mover esto hacia una entidad que no esté sujeta a el vaivén del corto plazo. Y de las elecciones estas que se avecinan, ¿creen que podría surgir algún acuerdo en ese sentido de mirar más a largo plazo, o sea, aparcar el asunto contrario a lo que se hace hasta ahora, que es se aparca o se deja estacionado el asunto del colonialismo en Puerto Rico y se abordan temas que son consecuencias del colonialismo, pero no entrando a debatir el asunto? ¿Qué tú crees? Bueno, aquí mucha de nuestra gente, en los cuales hay gente que son hermanos y hermanas, en los partidos están gravitando alrededor de un posible proyecto de estatus, de referéndum en el Congreso de Estados Unidos, que están empujando la comisionada reciente y está empujando la congresista Nidia Están Velázquez. bastante aislados. Totalmente aislados, sin ninguna posibilidad. Sí. Pero tanto allá como acá. Pero gravitando alrededor de eso, y para que el imperio nos ofrezca un referéndum a la colonia. Y podemos realmente creer que el imperio haría eso en contra de sus intereses y a favor de los intereses de la colonia, basándonos en cuál experiencia histórica. Sí, la experiencia, por lo menos la más reciente, de promesa, apunta para el otro lado, ¿no? Porque nos prometieron que promesa era la solución a la quiebra de Puerto Rico y nos han hundido más. Y entonces cifrar nuestras esperanzas de descolonización en un referéndum con aval congresional. Pero o sea, es que con el ese aval de la Congreso potencia de imperial. Estados Unidos- Eso es un contrasentido. O sea, es que es un contrasentido por todos lados. Pero el Congreso de Estados Unidos no lo va a hacer, o sea, No lo va a hacer. Como pues, quiera, no aunque lo sé. nosotros estuvamos apoyando, el Congreso de Estados Unidos no lo va a aprobar. Está cada día más cerrado. Su DNA es contrario. Yo creo que No, y que camina para el otro lado. O sea, y nos están tomando, de hecho, y lo mismo que acabo de decir, caracterizando la cultura política puertorriqueña, también caracteriza a la cultura política estadounidense. La cultura política estadounidense también es víctima del corto plazo y de los intereses de reelección. Y el tema del estatus, yo creo que nosotros tenemos que convencernos, no podemos seguir dejando, y lo digo con todo cariño, que nos tomen el pelo cada vez que un legislador, por el tema de añadir votos de la Florida o de lo que está pensando es en ganar las elecciones en Estados Unidos, no en el bienestar de Puerto Rico. Eso por un lado. Y por otro es porque el propio derecho internacional reconoce que la entidad colonizadora no puede ser la entidad que tenga en sus manos el proceso de descolonización. Sí es la entidad con la cual se va a negociar al final. Por supuesto que se va a negociar, pero ¿verdad? Y se va a establecer unos límites, unos parámetros, lo que sea, ¿no? Pero no puede ser la entidad que estemos pendientes que 4 años, y hay gente que se entusiasma y se lo cree. Yo creo que sí, que ¿verdad? Lo digo con respeto y cariño, amigos que yo tengo, ¿verdad? Entonces la gente se deja seducir por las narrativas, y alguna narrativa favorece este año la independencia, pues bueno, entonces es una euforia. Este año favorece la estabilidad, pues entonces es una euforia. El último ejercicio, pues tenía unos indicadores que favorecían la libre asociación y hubo gente que brincó. Pero al fin esto no es un asunto parcial de una fórmula. Esto tiene que ser un proyecto serio, una cosa seria que el Congreso no va a hacer y que nosotros realmente debemos desconocer
el Congreso como entidad descolonizadora. Realmente no lo es, no lo puede ser. Y eso es una experiencia histórica. Y eso está en el derecho internacional también, ¿verdad? Lo que pasa es que, volvemos al principio, nos cuesta aceptar la realidad porque se nos ha educado o se nos ha deseducado con respecto a lo que es la información real sobre este proceso. Y hemos creado también la mentalidad, nuevamente traigo el tema, de que hemos creado una ficción en Puerto Rico del tema del estatus con un montón de conceptos y cosas que son falsos. Ya me resulta que me irrita cada vez que yo escucho a la gente hablando del territorio, porque obviamente en los Estados Unidos tiene un problema existencial fuerte. Estados Unidos fue una colonia. Los Estados Unidos se independizaron de un imperio. Entonces Estados Unidos nunca ha querido, obviamente, dar muestra de que es un imperio también que ha reproducido eso. Y hacen lo que hace mucha gente para desnegar las realidades, pues crean eufemismos, ¿no? Como yo, que yo soy negro, porque me gusta que me digan trigueñito, ¿verdad? Porque no me digan negro. No soy igual. Si no les gusta que digan que es colonia, pues lo vamos a decirle territorio. Nosotros también reproducimos eso y hablamos de territorio cuando estamos sustituyendo la palabra eufemísticamente por colonia. Pues no, nosotros tenemos que hablar todo el tiempo de colonia. Le molesta a quien le moleste, eso es su problema, pero esa es la verdad, Porque moleste hasta que ahí está. Y hasta que movilice. Eso es lo que yo no veo en algunos compañeros y compañeras estadistas que deberían estar también creando la denuncia de que si tú quieres la estadidad, pues mira, también tú tienes que denunciar la condición colonial realmente de quién la ejerce. Tú no puedes, por un lado, pasarle la mano a quien ejerce la condición colonial y pensar a la misma vez que es responsable del colonialismo. Es una contradicción también, ¿no? Bueno, vamos a hacer la última pausa en el programa y le recordamos que puede, a partir del regreso de la pausa, puede llamarnos, vamos a abrir los micrófonos al público a través del 787-292-1703 y 1704. Pausamos y regresamos en breve. Bueno, de regreso al segmento final de Voz Alternativa, hoy le habla Manolo Cos, conduciendo este programa con la participación de los doctores Carlos Severino y Palmira Ríos y el profesor Justo Méndez Aramburu. Hemos estado conversando durante hora y media, aunque no lo crean, sobre si descolonizar a Puerto Rico es equivalente a atender el asunto del estatus, como se le ha llamado. Y hemos ido consensuando o llegando a un consenso de que son dos cosas diferentes. La descolonización de Puerto Rico incluso no como proceso, no terminaría con la independencia o con la estadidad o con la libre asociación. Es un proceso mucho más a largo plazo, ¿no? Descolonizar no a Puerto Rico, sino a las y los puertorriqueños, que es la parte difícil, la parte sencilla, administrativa, es decir, esto se acabó y se pone un ponche en algún lado, se sube una bandera y se baja otra y ya. Esa es la parte fácil. La parte difícil, complicada, a largo plazo, es la descolonización de la gente, de eliminar los efectos del colonialismo, de siglos de colonialismo. Palmira, yo quería complicar un poquito más la cosa. Y también tengo que preguntarnos que en un país, una nación transnacional como es la nuestra, donde no se limita al archipiélago, hay más puertorriqueños y puertorriqueñas fuera de Puerto Rico que aquí. ¿Qué rol tienen y deben y pueden jugar en este proceso de descolonización? En este momento algo que fue bien impresionante de las vistas fue la participación activa
de la diáspora, los puertorriqueños y puertorriqueñas en Estados Unidos en este proceso, que fueron allí de diferentes estados de Estados Unidos a participar, y que cómo se está organizando y movilizando. Este proceso de reconocimiento de esa porción de nuestra nación es algo que también tenemos que discutir con mayor detenimiento, porque hemos visto en otros países, nos tenemos ejemplos de qué se ha hecho, qué se puede hacer. Por ejemplo, en República Dominicana, si tú adoptas otra ciudadanía, no pierdes la dominicana y mantienes ese vínculo y esa relación. Y hay parlamentarios. Y hay representación en el Congreso, hay representación de esta población en el exterior en el Congreso. Igualmente, por ejemplo, en Colombia se eligen representantes de la población colombiana en el exterior. O sea, que hay muchas formas de integrar y construir esa nación transnacional, reconociendo que en estos momentos están jugando un papel muy activo y muy efectivo en términos de dar a conocer el caso de Puerto Rico, la situación, figuras, como Luis Manuel es uno que lleva el caso de Puerto Rico todo el tiempo, ¿no? Y muchos artistas al mundo, a los diferentes foros, a los diferentes espacios, y en esta discusión tenemos también, en toda esta comunidad amplia a la que hacía referencia Justito, tenemos que integrar también a los hermanos y hermanas que viven fuera de Puerto Rico, mayoritariamente en los Estados Unidos. Eso, y hay experiencias, por lo menos recientes, ¿no? Como en Dominicana, como en Colombia y otros países donde la comunidad que ha emigrado por las razones que sean, participan del proceso político de la nación propiamente. Incluso hay referéndum y plebiscitos que se celebran en algunos países que incluyen no los temas de las alcaldías y las cosas, elecciones no propiamente de las comunidades más pequeñas, pero los temas grandes, ¿no? Los temas que impactan a la sociedad, la Constitución, etcétera. Participan otras, y no solamente en América Latina, en Polonia, cuando se adoptó su constitución, los polacos fueron en el exterior, por lo menos en Estados Unidos votaron también, porque es algo que le concierne a toda la nación, ¿no? Es una tendencia muy fuerte. Sí. Una tendencia muy fuerte en todos lados, eso sí. Que por lo cual caracteriza, y no insistimos tanto en las puertorriqueñas y los puertorriqueños y la diáspora, sino hablamos de una nación de 9 millones de boricuas, en donde quiera que estemos en el planeta. Y precisamente Manuel en estos días estuvo reunido con una organización puertorriqueña que se llama 9 millones, refiriéndose a eso mismo, a 9 millones de boricuas en donde quiera que estemos en el planeta, que definitivamente y tenemos relación con nuestra gente en la diáspora. Puerto Rico les atañe, Puerto Rico les duele, lo anhelan y tienen que ser parte de la decisión que... Yo viví muchos años en Estados Unidos, enseñé a muchos estudiantes puertorriqueños y a veces eran más boricuas que muchos que aquí. O sea, la puertorriqueñidad es algo que lo sostiene, es algo muy fuerte. Así que su identidad como puertorriqueña es algo que lo reafirman constantemente. Pero en fin, en este dilema que hemos estado planteándonos en el programa, si resolver el estatus político descoloniza a Puerto Rico. Estuve muy recientemente en la segunda conferencia global de educación transformadora en Ghana, en África, y era preciso ver la reflexión que estaban haciendo académicas de África sobre la necesidad de la descolonización en sus países, de cómo planteaba uno de los principales ponentes, hicimos la independencia, pero seguimos enseñando en el idioma imperial los paradigmas imperiales, y la propuesta de la educación ha sido por demasiado tiempo construir nuestro país como es el imperio.
no en términos de su política imperial, sino como es Inglaterra. Queremos ser como Inglaterra, queremos ser como Francia, queremos ser como sí, sobre como todo Portugal. las excolonias británicas padecieron un proceso de descolonización formal muy dirigido por la potencia colonial, muy estructurado como parte de un proceso para mantener ese proceso colonizador, alterarlo con una bandera que bajaron y otra que subieron, pero realmente las estructuras coloniales permanecieron, ¿no? Y nosotros entonces hacernos como propuesta resolver entre 3 opciones descolonizadoras nuestra situación colonial, resolver entre la estadidad que se propone en Puerto Rico, que nada tiene que ver con la integración que plantea el derecho internacional, que es una estadidad para enraizar para siempre la dependencia, que nos va a traer esta cantidad de fondos federales, o un pacto de libre asociación. Bueno, pero no era lo que creímos que teníamos por tantas décadas. O pensaba yo en Ghana, caray, que la independencia tampoco, no necesariamente descoloniza. Y se me movía el piso, tú sabes, porque entonces no es entre 3 fórmulas descolonizadoras. Es que ni siquiera la misma independencia es una garantía de una descolonización. En el caso de muchos países en estos últimos 70 años, pues se ha instaurado en el mundo lo que muchos sociólogos políticos internacionales llaman el sistema neocolonial, donde precisamente lo que está pasando en el mundo ahora es que muchos países buscan salir de la coerción sobre la que muchos países imperiales han construido sus relaciones con sus ex colonias, que aunque se han independizado teóricamente, ¿verdad?, son independientes, mantienen una relación de subyugada y de coerción en muchos aspectos que ha impedido, ¿no?, su libre desenvolvimiento y su desarrollo. Yo creo que eso ahora mismo está en cuestión. Se está cuestionando bastante fuertemente se está cuestionando el orden establecido en 1940 y el orden de Bretton Woods, ¿verdad? Donde se está estableciendo el orden financiero, el orden del G7, se está ampliando a relaciones más democráticas en las relaciones internacionales, incluyendo a la ONU, que aunque tiene, como decíamos en una pausa, que aunque tiene su gran prestigio, hay muchas críticas muy válidas, como por ejemplo la validez de todavía en el siglo XXI, en el momento que estamos, de que haya 5 países que tengan poder de veto absoluto a todo en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, que eso se debería ampliar y se debería democratizar a que haya miembros de otros países en el Consejo de Seguridad también, que tengan poder, otro tipo de relación con el poder. Así que hay mucho que hacer y que construir, pero afortunadamente creo que hay un momentum internacional bien interesante en el mundo de muchos países que se quieren afiliar ahora a lo que se llama el BRICS, ¿verdad? Buscando otro tipo de asociación, y muchos países que están prosperando, ¿no? La verdad es que muchos países están prosperando. Y siempre escucho a Palmira decir, y es lo que esta Asamblea de Pueblo para la Descolonización debiera hacer, que nos tenemos que insertar en todas esas conversaciones, en todas esas relaciones, en todos esos espacios que se están dando, todos esos espacios que se están dando en el mundo, los tenemos que insertar y hay que ganar esa legitimidad como colectivo de pueblo para descolonizar a Puerto Rico, descolonizando a las puertorriqueñas y los puertorriqueños. Yo quiero leer un comentario que nos hace a través de Facebook el señor Julio Rodríguez, que dice: la Generalidad ha comprado la visión del estatus como un asunto meramente político. Es necesario un proceso educativo y de concienciación sobre los ámbitos que son evidentes en los ámbitos políticos y económicos. Es necesario concienciar sobre ámbitos sociales, psicológicos, valorativos, culturales y espirituales de la colonización.
Y me parece que sí, resume lo que estamos tratando, el mensaje que estamos tratando de llevar. Muy buen mensaje. E imagino que es el reverendo. Caramba, no sé. Julio Rodríguez. Sí, entiendo yo que sí, pero bueno. Pero muchas gracias, don Julio. Eso más o menos es un resumen bastante sucinto, ¿no? Y compacto de lo que hemos estado hablando durante este tiempo. Siguiendo lo que estaba planteando Justito, de la importancia de insertarnos en todos estos procesos globales que se están dando, porque aprendemos mucho. Repitiéndote a ti. Por ejemplo, el caso del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es un modelo de desarrollo, de hecho, bastante diferente a lo que fue Operación Manos a la Obra, porque desarrollo no es solamente crecimiento económico, traer fábrica, traer dinero, sino ese modelo tiene que integrar, no puede estar discriminando y dejando fuera a las personas, y tiene que ser armonizado con el medio ambiente. Pero cuando yo estudio la propuesta de la Agenda 2063 que establece la Unión Africana, también incluye la cultura como un pilar de desarrollo. Y entonces eso me habló a mí, me apeló, ¿no? Como puertorriqueña, dice, sí, la cultura también es algo que tenemos que defender y proteger. Y nosotros como colonia ha sido un elemento fundamental de nuestra lucha, ¿no? Así que, y mirar como plantean en la Unión Africana, de que no solamente la descolonización política, pero inclusive el apartheid se eliminó formalmente, pero todavía está vivito y coleando. O sea, que Sudáfrica tenga la tasa de desigualdad más alta del mundo. Nosotros somos 6. Pero la más alta esté en ese territorio. Que la corrupción allí sea rampante, creando nuevas modalidades para los estudiosos de ese fenómeno. Puede ser interesante, pero ciertamente las consecuencias de esas formas políticas de subordinación todavía están vivas. Así que por eso es que lo que nos resume don Julio es bien importante. El colonialismo es más que lo político. Son nuevas estructuras sociales, culturales, también religiosas y espirituales, de cómo vamos a vivir en sociedad como hermanos y hermanas, y vamos a construir un nuevo país. ¿Y dónde, ahora pregunto ya concluyendo, ¿no? ¿En dónde nos deja parado esto entonces con relación al asunto del estatus, del debate, vamos, para llamarlo de otra forma, para el debate diario sobre la colonialidad? ¿Con dónde nos quedamos aquí? ¿Cuál es nuestra alternativa? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo pienso que el concepto de estatus es un asunto que hay que trascender. Es un asunto, es una mitología, ¿verdad? Que se ha creado, pero ya no se debe hablar de eso, se debe hablar de cómo nos organizamos en Puerto Rico para la descolonización, y cómo yo creo que este programa ha sido bien interesante, sobre todo porque esto hay que discutirlo con mucha inteligencia, ¿verdad? Esto no es un asunto de gritar ni de etiquetar a nadie, ¿verdad? Yo creo que hay muchos espacios interesantes de convergencia con distintos sectores, y sobre todo hay una cosa que es importante. Yo no creo que aquí haya nadie, ningún sector genuinamente que esté interesado verdaderamente en Puerto Rico, no busca sino el bienestar de Puerto Rico, ¿verdad? Reconociendo aún los estadistas, los estadolibristas, todo el mundo busca el bienestar de Puerto Rico, y también los independentistas y todos los sectores. Yo creo que sobre esa base de buscar el bienestar para Puerto Rico podemos conversar, ¿verdad? Y cambiar y sentirnos seguros de los pasos, y que no es nada misterioso y nada ajeno a Puerto Rico lo que es el derecho internacional y que nos aplica, ¿verdad? Yo creo que hay que educarnos sobre eso. Lamentablemente la política partidista ha construido unas tendencias que yo creo que no son buenas, unos entendidos que no son correctos, sobre todo que ya en este momento, como dijimos al principio, se ha develado claramente de que eso que pensábamos, en algún momento pensé también, no lo pude decir ahorita, el tema del pacto, ¿verdad? El famoso pacto. Aquí parte de todo era que había un pacto con Estados Unidos, lo cual, ¿verdad? Para un pacto tiene que haber dos partes. Los Estados Unidos han negado que haya ningún pacto. O sea, ellos han dejado claro que no hay pacto. Entonces, ¿verdad? Debemos ser honestos en este momento, debemos ser francos. Si eso es así, todas las partes debemos
ser honestos con nosotros mismos y buscar la manera en cómo entonces aceptar que vamos a hacer un proceso de descolonización verdaderamente sano para Puerto Rico. Tenemos una llamada, ¿nos la puede pasar por favor el compañero técnico? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Manolo. Habla Jorge Santiago de la Torre y saludos. Saludos, Jorge. Mira, lo que quería era felicitarlos por el programa porque es una amplitud de información que han estado dando ahí, que me parece a mí que la gente ni está interesada en llamar por lo amplio del tema y tan amplio que ustedes han dado la información. Quiero felicitarlos nuevamente y tratar de ver cómo como pueblo, cuando haya una convocación de pequeñas personas como ustedes participen también de estos grupos que muchas veces participan, pero en cuanto a capacidad vamos a decir, de aportación ustedes a esos grupos más pequeños. Claro. Así que quiero felicitarlos y exhortarlos a que nuevamente repitan ese programa. Muchas gracias, Jorge. Justo trabaja precisamente en eso que menciona. Sí, y 1000 grupos pequeños pueden ser el grupo más grande de Puerto Rico. Claro. Si, como dice Ole, nos articulamos en un esfuerzo, podemos ser realmente una gran fuerza en Puerto Rico y a esa acumulación de esfuerzos es que invitamos a que nos planteemos esta asamblea de pueblo. Me encantaría decir la Asamblea Popular, pero va a confundir. Sí. Asamblea de Pueblo para la descolonización. Por ahí Palmira menciona a Causa Común. Y escuchando, yo teniendo también el beneficio de escuchar diariamente a ustedes tres en todas nuestras conspiraciones o coinspiraciones, tratar el problema como lo que es, problema colonial. Y por lo tanto, el problema colonial, la solución que tiene es la descolonización, no es resolver el estatus cuando no hay ningún tipo de garantía de descolonización. Y esa moneda de la situación colonial que tiene dos caras, pues en lo que tiene en la otra cara es la soberanía. O sea, si tú no eres colonia, ¿qué es lo que eres? Pues eres soberana. Eres soberano. Reconocer el problema como el problema colonial de Puerto Rico, la obligatoriedad de la descolonización, construyendo soberanía en nuestras personas, en nosotras y nosotros mismos, construyendo soberanía, mentalidad no colonial sino soberana, y juntándonos para luego discutir la forma de relacionarnos con el mundo. Yo creo que primero que todo Puerto Rico necesita advenir a su independencia para entonces sentarnos a conversar qué más queremos hacer. Y yo creo no en uno, sino en más de un tratado de libre asociación y hasta una posible integración. Claro, no con Estados Unidos, el paladín del neoliberalismo en el mundo, sino en nuestras hermanas y hermanos del Caribe. Hablemos de libre asociación, hablemos de integración dentro del Caribe, donde hay tantas posibilidades. Pero para eso hay que venir primero a la independencia, y para eso tenemos que descolonizarnos en nuestra mentalidad, en nuestro sentido de dependencia. Unas palabras finales de ustedes dos. Bueno, Carlos. A mí me ha gustado mucho el desarrollo del programa, ¿verdad? Creo que hemos podido cubrir unos asuntos bien importantes, pero hay que continuar, como dijo el compañero. Yo creo que muchas cosas que se han dicho aquí se desconocen. Como ya hemos dicho, pues se ha desarrollado todo una tendencia a no estudiar esto, a no enseñar esto como debe ser, a lo que es el proceso de descolonización en el mundo y su significado. Lo que tú mencionabas en tu primera intervención, que es la historia la historia de esto, es una historia importante, una historia muy sustantiva, bonita, ¿verdad? Que debe ser entendida
para desmitificar todo lo que tiene que ver esto con el tema de la autodeterminación de Puerto Rico, ¿no? Palmira. Yo soy creyente y practicante en el trabajo internacional. Ahí uno aprende muchísimo sobre cuáles son las alternativas que tenemos disponibles, quiénes son nuestros aliados o aliados potenciales. Así que es en este proceso de aprendizaje, de estudiar todas estas resoluciones que yo empiezo a entender mejor y a compartir con mis colegas ¿qué es el colonialismo? ¿Cómo lo podemos superar? ¿Quiénes son nuestros aliados potenciales? Llevarlo a todos los espacios. Y todavía me sorprende con la reacción tan positiva de muchos sectores. El más reciente fue con la directora de Catalyst Internacional, que su paso por Puerto Rico. Catalyst es una organización que aboga a nivel internacional por los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y le planteamos que el colonialismo es un obstáculo a alcanzar los ODS. Y ya lo entendió inmediatamente. Lo integró a la agenda de la conferencia internacional de Catalyst porque entendieron que era un problema. O sea, no era negarlo, sino vamos a seguir conversando, hablando e integrarlo a nuestra agenda. Y debemos hacer eso en todos los espacios. Es un reto que todavía quedan más de 17 colonias en el mundo, pero todavía, y vuelvo a la consigna, no queremos una quinta década de descolonización. Queremos terminar con el colonialismo antes del 2030. Una palabrita finales. Justo. Muchísimas gracias a las personas Radio Escucha, muchísimas gracias a Marcia por siempre concedernos una vez al mes esta oportunidad y pendiente a las convocatorias de la Asamblea de Pueblo para la Descolonización de Puerto Rico. Muy bien, bueno, de esta manera llegamos al final de esta edición de Voz Alternativa, confiados en que hemos podido aportar un granito de arena a la conversación sobre el destino de Puerto Rico y cómo todas y todos podemos y debemos incorporarnos y participar de esa conversación para la descolonización de nuestro país. Les recordamos que desde la página web de Radio Isla pueden acceder a la grabación de este y otros programas de Voz Alternativa presionando la pestaña que dice podcast y buscando el programa que a usted más le interesa. Si nos despedimos hasta el próximo domingo en Voz Alternativa cuando regresa la compañera Marcia Rivera. Hasta entonces, muchas gracias a nuestros panelistas y a los radioescuchas. Buenas tardes. Buenas tardes.